Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Israel y esto es Memoria sin Tinta. Y en esta ocasión tenemos a un invitado súper especial. Él es el señor Enrique Machuca. ¿Cómo estamos, Quique? Mejor conocido como Quique Machuca. Exactamente. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Espero que vos también. Yo también estoy muy bien, Quique. En esta ocasión nos reúne algo súper importante del cual ambos compartimos y somos algo fieles, por decir así, porque lo desempeñamos en el día a día. Algo como la literatura y en este caso algo mucho más especial y conciso como lo que vamos a tocar ahora, que es el relato fantástico. Y creo yo, Quique, sin más pérdida de tiempo, ¿qué te parece si empezamos a hablar de lo que es el relato fantástico? ¿Cómo se da esto de el relato fantástico dentro de la literatura? La historia es bastante larga. De hecho que sí. eh, Porque está muy relacionada con los mitos. Sí, totalmente. A ver, yo creo que primero tendríamos que diferenciar qué elementos, Sí. para poder definir bien lo que entra dentro del cuento fantástico y lo que está fuera del cuento fantástico. Ujú. ¿Qué elementos hacen que un cuento sea fantástico? Ya va a depender mucho del término. Algunos le van a llamar cuento de hadas, otros le van a llamar cuento maravilloso, cuento fantástico. Normalmente nos referimos a la misma cosa, Sí, en forma general. Y para que algo sea un cuento de hadas, no necesariamente se tienen que hablar de hadas adentro. totalmente. Eh, sí, nosotros en español le llamamos de esa forma. Yo creo que en inglés otra es la terminología Ujú. fairy tale, Sí, algo sí. así. Eh, Perdón por el inglés. Sería fairy tales. Sí. Sí. Eh, bueno, para que algo sea fantástico, Tolkien exigía, vamos a decir, tres cosas. Sí. Un gran autor El hay que autor tocar. del Señor de los Anillos y del Hobbit. Perfecto. Eh, Primero que, vamos a decir, una de las características es la, la presencia de la magia, Ok. pero la magia no necesariamente es surrealista, porque en el cuento fantástico es como que el autor crea un mundo secundario donde si el autor quisiere, Ujú. como si el sol puede ser verde y eso no va a dejar de ser real en ese mundo y Claro, claro. ni va a estar en contra de las reglas lógicas. En este caso, como siempre, el autor es el hacedor de ese mundo imaginario, por decir Es así. como un subcreador, él es el que va a Exacto. hacer el papel de Dios de esa historia. Totalmente. Entonces, la presencia de la magia, que la magia forma parte de la naturaleza en esa historia, y hasta los cuentos se pueden burlar de cualquier cosa, menos de la magia. O sea, no se Ok. burlan de la naturaleza normalmente. De hecho, que no se toca luego. O sea, una vez que el autor empieza a desarrollar los personajes, no se describe esto es un acontecimiento ficticio. O sea, desde el primer plano lo toma como algo totalmente verídico. Sí, O como sea, algo los natural, acontecimientos se dan ya como si fuera algo que ya está. O sea, no resulta algo claro, extraordinario. totalmente. Eh, Luego, normalmente trata de temas de la vida del hombre. Sí. Normalmente el protagonista suele ser un ser humano, por más que existan trolls, a ver qué otro ser fantástico, hadas, Los elfos. los elfos. Normalmente el protagonista es un ser humano, Ok. normalmente, no siempre, ¿verdad? En el Ujú. caso del Hobbit es un Es Hobbit que un no es un ser hobbit, humano. claro, claro. Pero normalmente es un hombre que tiene que pasar por un montón de dificultades y que tienen que luchar contra todo lo que nosotros luchamos también. O sea, no Claro. es algo fuera de lo normal, tampoco en esto. En ese caso, yo creo que el realismo no se separa mucho, Quique, ¿verdad? De lo que es el asunto del día a día del hombre, ya fuera de lo que es el cuento, ¿verdad? Porque el personaje lidia con acontecimientos que un hombre, tanto como vos y yo, ¿verdad? Podemos estar lidiando en el día a día, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que el autor hace que el lector se relacione con sus personajes, ¿verdad? Entonces, como que tiene sus mismas luchas. Generalmente le ocurre a lo que le ocurre a todos los hombres en general, ¿verdad? Tiene miedo, ¿verdad? Esperanza, ¿verdad? Se enamora, ¿verdad? Son cosas que tanto que ocurren en el relato fantástico ocurren también en la vida real, separándonos de lo que es el relato en ese pequeño universo, ¿verdad?
Exactamente. Vamos a decir, la única diferencia tal vez de lo que separa de una obra literaria realista Sí, propiamente es que en el cuento fantástico la narración es como que elevada sí, comparado con nuestra realidad o con nuestro mundo primario, eh, a- es elevada a un grado ya sobrenaturalizado claro, porque, bueno, existe la magia, existen cosas que en nuestro mundo primario no son naturales. claro, Entonces, como que la obra es sobrenaturalizada a pesar de que en este mundo secundario eso sea natural. claro, 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 claro. En ese caso, yo rescato algo que Cortázar hablaba, por ejemplo, uno de los grandes cuentistas del siglo XX, Julio Cortázar, argentino, ¿verdad? Él rescataba que dentro de ese realismo, ¿verdad? La irrupción de lo fantástico se podía dar así en un instante, ¿verdad? En donde de repente nosotros estamos acá, ¿verdad? Y ocurre algo que saca o torna totalmente esa plena realidad, lo torna en algo fantástico, ¿verdad? Pero tampoco lo fantástico no toma toda la escena, ¿verdad? Sino que simplemente irrumpe en un segundo y es como que esa situación realista cambia, ¿verdad? Y le da otro tinte, ¿verdad? Y es ahí en donde nosotros habíamos compartido, incluso en el relato fantástico se da esa sensación de tensión constante, ¿verdad? En donde algo va a suceder, ¿verdad? Es como que se va gestando y Cortázar decía que el buen cuentista gana por puntos. ¿Le entendés? Sí. O sea, va así, ¿verdad? Es como que de repente el lector no lo asimila del todo, se pierde en la historia, pero es como que el escritor hace rato estaba dejando los puntos, ¿verdad? Y cuando está el momento de tensión, ahí es como que da el knockout, ¿verdad? Y es ahí en donde ese relato se torna fantástico, ¿verdad? Porque irrumpe eso insólito, más precisamente es algo insólito, ¿verdad? Que cambia toda la escena y lo hace algo excepcional, ¿verdad? Yo creo que justamente es lo que yo iba a decir. No sé si Sí. te estás refiriendo a lo Te mismo. robé la No me palabra. robaste la palabra. Justamente el tercer elemento, Sí, vamos a sí, decir, del sí. cuento, en la poética tolkieniana, Sí. eh, Que es tu palo. no sé si Nos diría dimos cuenta que es no tu sé si palo, Quique. diría, Nos dimos cuenta que es tu no sé palo. si diría que es mi palo, pero estudié bastante sobre el Sí. tema. El tercer elemento sería la eucatástrofe, algo Ok. un término que inventó Tolkien. Ujú. Pero es parecido a lo que normalmente en otro tipo de obras literarias se llama Deus Ex Machina, Ujú. donde, vamos a decir, está sucediendo un montón de cosas malas dentro de la obra y luego, s- vamos a decir, la historia da un giro Sí. para el lado bueno Ah, ok. y termina con un final feliz. Un requisito para que sea un cuento fantástico según Tolkien es que tenga el final feliz. Pero eso es algo más moralizador, Quique. Porque Yo, yo, existen autores que no sé si, yo, yo, si estarían muy de yo, acuerdo yo, contigo. Yo sí, soy uno de ellos, yo estoy, que yo soy muy estoy, de catástrofe, güey, yo generalmente. estoy de acuerdo con, bueno, yo estoy hablando dentro del cuento Claro, fantástico totalmente. propiamente, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, soy fanático de las obras trágicas. ¿Está bien? Entonces, eh, lo que quiero decir nomás es que me estoy refiriendo a todas las obras Sí, literarias en sí, general, sí. ¿verdad? Bueno, Tolkien piensa lo mismo y Vladimir Prop también, Ujú, que es un autor ruso, bueno, comunista. ujú. Él escribió los 33 elementos de los cuentos fantásticos. Y él pone 33 elementos que normalmente no todos los cuentos tienen los 33, pero en general sí siguen un orden específico. Y si comparamos obras fantásticas, normalmente vamos a encontrar esa estructura, donde al principio hay un problema que surge o una carencia inicial. Luego, vamos a decir, el héroe sale de casa, ya sea para hacer una misión o para ir a la guerra. Luego va, él encuentra dificultades, es perseguido, regresa a su casa, vuelve a salir, es perseguido nuevamente. Se da toda una serie de Claro, y al sucesos que... final normalmente termina con, vamos a decir, suplir la carencia inicial o una boda.
que normalmente es lo que sucede en la mayoría de los cuentos Ah. fantásticos. Siempre termina al menos con un final feliz. Un final feliz. Y a mí me parece bien porque hay obras, por ejemplo, que tienen algo de tintes fantásticos. O sea, hay la presencia de magia o de cuestiones que no son naturales, como en Alicia, en el País de las Maravillas. Pero ese tipo de cuentos no entra dentro de la categoría de cuentos fantásticos porque en realidad Alicia lo que tenía es una pesadilla. Claro. O los viajes de Gulliver, por ejemplo, por Gulliver. más que estén los liliputenses, Que que son de seres Swift. pequeñitos. Sí. Y tampoco entra dentro de la categoría de un cuento fantástico. Sí. O sea, por eso me parece genial que estos autores hayan puesto estas cosas. Pueden ser que sean cuentos, vamos a decir, con cierta fantasía, pero no dentro de lo que sería llamado cuento fantástico propiamente. Y está lo otro que se puede decir también, que es el realismo mágico, por ejemplo, Claro. digo bien, ¿verdad? Del cual se explotó bastante Gabriel García Márquez y entre Otros otros, autores. ¿verdad? Pero como habías mencionado eso, se habló también en cierto punto de lo que fue el decálogo del buen cuentista de Horacio Quiroga, ¿verdad? Que entre uno de sus puntos se mencionaba que hay que contar la historia dentro de ese pequeño mundo. Lo estoy parafraseando así mal, Sí, Quique, sí. ¿verdad? Bueno, Hay un que, intento. sí, hay que contar, ¿verdad? El relato como si vos fueras uno de los personajes dentro de ese pequeño mundo, ¿verdad? O sea, él agarraba y decía que no tenías que salirte ni a diestra ni a siniestra para encontrar esa esfericidad que también hablaba Julio Cortázar, que era requisito fundamental de lo que es el cuento, ¿verdad? No había que salirse de esa esfericidad. Y todos los personajes tenían que tener una participación tal cual, de principio a fin, ¿verdad? Ya, si se excede de eso, sería una nouvelle, como dijeron los franceses, o en términos españoles, una noveleta, ¿verdad? Que ya se extiende las páginas. Y a eso que quería llegar, Quique. Que yo creo que este tema de la sinteticidad de los relatos se empieza a dar en el ambiente gótico y más especialmente con Poe. El terror que existe, característico de lo que es el movimiento gótico, se da, ¿verdad?, en unas páginas bien contadas, en donde la tensión está bien medida, en donde la irrupción de lo fantástico está así totalmente puesto en simetría, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, yo creo que se da en ese siglo XIX, más o menos, ¿verdad? En donde empiezan los autores como Poe, ¿verdad?, a irrumpir justamente en sucesos extraordinarios, ¿verdad? Ese tipo de estructuras Claro, también empiezan a ser quebradas ya. Empiezan a ser así y por sobre todo empiezan a sintetizar lo que son las páginas, ¿verdad? O sea, un cuento puede tener 5 o 6 páginas, ¿verdad? Pero ser un cuento perfecto, ¿verdad? Donde justamente, ¿verdad?, nada se sale de ese estado simétrico y bien medido, ¿verdad? Ahora, existen autores que siguieron escribiendo así largo, ¿verdad? Por ejemplo, Henry James fue un buen cuentista, ¿verdad? Pero que se excedían sus páginas, ¿verdad? Pero no por eso dejaba de tener la precisión que Poe tenía con respecto a sus relatos, ¿verdad? No necesariamente el número de páginas cuenta, ¿verdad? Sino que qué podés lograr hacer con esas páginas, ¿verdad? Entonces, creo que ahí, ¿verdad?, lo fantástico tiene que ser bien tratado, porque si se exagera, creo que nos salimos de ese margen, ¿verdad? Y creo que ahí se pierde más o menos la esencia. ¿O qué vos pensás, Quique? Pienso que sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, todo ocurre como tiene que ocurrir, porque de una forma contraria eso se pierde. Ahora, vos, autores que decís que
que lograron el cuento fantástico Uf, así más actuales. y Porque la de mayoría, preferencia tuya? claro, los cuentos fantásticos en su mayoría, al menos los tradicionales, Ujú. fueron transcripciones de cuentos populares que Sí. se transmitieron de forma oral. Ujú. Entre estos que normalmente se tienen en cuenta, vamos a decir, está Andersen, me acuerdo su apellido, los hermanos Grimm, Grimm. Ujú. y esos son los cuentos populares tradicionales. Sí, Ahora ahí sí. vamos a encontrar dentro de la lista de los cuentos que ellos transcribieron o quizás adaptaron. Los hermanos Grimm hicieron mucha adaptación. Los cuentos como Caperucita Roja, Cenicienta, Blancanieves, El gato con botas, y a veces en ambas versiones. Ujú. Andersen, por ejemplo, pone una versión bastante macabra de Caperucita Roja. Creo que antes de él hubo otra que era peor otra vez. Sí, sí, sí. Un francés que no recuerdo el nombre ahora mismo. Pero en esta versión, la primera, la versión francesa, Caperucita es devorada por el lobo y Sí. antes de ser devorada come la carne de su abuela, ¿verdad? O sea, esto, por ejemplo, ya sale de la Claro, categoría de claro. cuentos fantásticos. Claro, claro. Es algo más parecido a algo gótico, como vos Claro, mencionaste claro, claro. anteriormente. Claro. Pero, vamos a decir, ya las versiones adaptadas, Anderson adapta, pero me parece a mí que los hermanos Green adaptaron mejor, al menos esta versión de Caperucita. Eh, Son de transmisión oral. Sí. Ahora, quienes cumplen normalmente con estas características y son, vamos a decir, autores más actuales, yo pondría, por ejemplo, a C.S. Lewis, Ujú. ¿verdad? El autor de las Crónicas de La Narnia. crónica de Narnia. Tolkien mismo. Ujú. ¿Verdad? Tolkien. A ver, me acuerdo que el nombre de este autor es Maurice, no, Mauricio, pero no recuerdo el apellido, pero el autor es bastante conocido. El apellido es bastante difícil de acordarse. Ujú. ¿Dónde viven los monstruos? No sé si te acuerdas vos, el autor. No, no. No, no. Yo me acuerdo que su nombre Sí, era sí. Maurice o Mauricio, era castellanizado, pero no recuerdo el apellido. Pero la obra conoces, ¿verdad? Se hizo una película y todo del cuento. Hay uno de los grandes que es Maupassant también. Guy Sí. de Maupassant, uno de los que también sembró el género y lo desenvolvió como ningún otro. Y de acá, unos que dicen que el discípulo más fiel de Poe es Horacio Quiroga, por ejemplo, ¿verdad? No sé si tuviste la oportunidad Sí, sí, de sí, conozco. O sea, leerlo. él es el Poe Eh, hispano, vamos a decir. él es el Poe de esta parte de América, Sí, ¿verdad? sí, sí. No, y Eh, de hecho que causa esa misma tensión que Poe nos acostumbra siempre sí. a, a tratarnos en su literatura, ¿verdad? ¿Vos consideras Horacio Quiroga como escritor fantástico? Yo creo que tiene obras muy buenas, pero que son de ese tinte fatalista. Sí, o sea, yo al menos bueno, es que como yo soy seguidor de la poética tolkieniana, al Sí, menos en este aspecto, y sí. de Prop también. Entonces yo los cuentos de Horacio no suelo meter dentro de la categoría de cuentos fantásticos, por más que a veces tengan un toque de fantasía, ¿verdad? Sí. Pero yo me meto más por el lado de que Horacio Quiroga es escritor gótico, o al menos Sí, hacia sí, esa... sí, sí. Por ejemplo, esto que el señor tenía una esposa, ¿verdad? Y esta señora se empezó a enfermar de a poco y estaba postrada en cama, ¿verdad? Eh, y nadie sabía por qué ella estaba así. Y de repente ya en el desenlace descubren que en la almohada habían como una especie de tentáculos. Y era como una cosa sobrenatural, le estaba absorbiendo Claro. la energía y cosas así. O sea, Horacio Quiroga reproduce fielmente el estilo gótico, ¿verdad? Es como un Poe, ¿verdad? Eh, por O ejemplo, sea, sí tiene elementos de fantasía. Cuando yo digo fantasía, no me sí, estoy refiriendo necesariamente a cosas
Claro, que son sobrenaturales. Claro, o sea, Claro. eso, que estás por encima de la naturaleza, Sí, sí, sí. de nuestro mundo primario, Sí, para ellos sí. hago esa diferencia, Claro, ¿verdad? claro. Porque eso no es mentira, eso, ¿verdad? Claro, Eso claro. famoso se dice por los cuentos, ¿verdad? Ya es demasiado fantástico. No, y no, ¿verdad? Y Porque sí. en los mundos donde se desarrollan estos tipos de cuentos, normalmente esto es normal. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes por qué me parece también? Ya habíamos hablado nosotros que, vamos a decir, el relato fantástico está muy relacionado con el mito. Sí. Y eso es bastante claro si tenemos en cuenta, por ejemplo, cierto simbolismo de los cuentos. Ujú. Inclusive esos cuentos que ya fueron adaptados. Porque muchos de estos cuentos tuvieron origen ya en la época del paganismo Ujú. y luego se cristianizaron. El cuento de Caperucita Roja, por ejemplo, es como un ritual de iniciación de la vida de la niña a la vida de la mujer. ¿Verdad? Ok. Entonces, en ciertos rituales paganos se ofrecía una especie de sacrificio o una ofrenda a Dios Ujú. y la persona iba a entregar esa ofrenda. Esto en las primeras versiones del cuento de Caperucita normalmente se ven las cosas que ella le lleva a la abuela. O sea, la abuela es como Sí. la representación divina y ella tiene que hacer su viaje hasta, vamos a decir, la representación divina y ofrecerle sus ofrendas, valga la redundancia. Ujú. Y, y eso, ahora, en las versiones adaptadas ya al cristianismo, Caperucita lleva vino y pan. ¿Verdad? Que es como, al menos Claro, en las religiones cristianas, vamos a decir, de tradición milenaria, claro, claro. es el rito de iniciación prácticamente a la vida cristiana, es la comunión o el consumir los... Se occidentalizó, se puede decir. O sea, ya eran cuentos occidentales, solamente que Sí. eran paganos. Yo digo cristianizó porque ya, vamos a decir, tomaron esos símbolos del sacrificio, pero Claro. adaptaron a lo que representa el sacrificio cristiano. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque yo creo que una de las obras también herencias, Las Mil y Una Noches. Pero la Mil y una noches no es occidental. Por eso te estoy diciendo, ¿verdad? Empezó en una región oriental y de hecho que se considera que el autor es anónimo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, luego le sucedió un inglés del cual no tengo, ahora mismo no puedo recordar bien el nombre, pero fue una obra que no se consideró entonces y cuando fue como descubierta, ¿verdad? Y abierta al mundo occidental, ¿verdad? Se empezó a coger de tan buena gana que hasta hoy día se tiene indicios de ella, ¿verdad? Entonces, Ah. bueno, si empezamos a reunir todo el género fantástico, tal vez, Quique, necesitaríamos empezar por China o la India, En todas partes. ¿verdad? O Y, sea, y como normalmente, algo y vos milenario sabés si que, estamos hablando de las primeras y vos civilizaciones. sabés que hay cuentos en común. A mí, por ejemplo, en mi trabajo de tesis, ¿verdad? Que fue sobre cuentos, me tocó analizar un cuento que se llama La doncella guerrera. No es más que un cuento, era un poema Sí. medieval que es parecido a la historia de Mulan. Ah, ¿verdad? mira. Es vamos a decir, es la menor de 7 hijas de Ujú. un conde que no pudo tener hijo varón. Él tenía que ir a la guerra y no podía ir por edad, pero tampoco tenía hijo varón a quien mandar. Ujú. Entonces la menor se viste como si de varón, se corta el pelo, se viste varón y va a la guerra. Bueno, ahí sucede Claro, es claro, casi lo claro. mismo. Un príncipe vamos a decir, sospecha de él o de ella, porque en ese momento ella está travestida, ¿verdad? O sea, Sí, está sí. vestida de hombre. Y ella tiene que pasar por ciertas pruebas, luego es descubierta y ella regresa a su hogar. Sí, Y sí. una vez que regresa a su hogar, el príncipe va y le pide matrimonio y termina en boda. Bueno, Esta historia existe ya anteriormente en China. pero se occidentalizó al paso de lo que es el tiempo. Capaz se occidentalizó o capaz tuvieron un mismo origen Ujú. y, vamos a decir, se dividió. Porque así Cada como, uno en su, claro, así como en sus vertientes. sucedió también en Rusia. En Rusia hay una versión de Blancanieves Ujú. donde una Sarina, creo que se le dice Sarina a las princesas ahí,
nazarina es envenenada por una monja que le da una manzana envenenada, y 12 guerreros que disputaban por su amor, vamos a decir, intentan rescatarla, ¿verdad? Es O tal sea, cual. es tal cual Sí, Blancanieves también. O si te sea, das cuenta. si no, vamos a decir, si no hubo influencia entre ambas, tuvieron un origen en común y cada uno, vamos a decir, tuvo después una versión. Claro, claro. O capaz se adaptaron a cada región. Porque, vamos a decir, hablando ya del mundo cristianizado, muchos de estos cuentos se adaptaron o tuvieron otras versiones, inclusive tomando como referencia la Biblia. Muchos de estos cuentos nosotros podemos hacer un análisis comparativo con historias bíblicas. A ver, el Cenicienta, por ejemplo, creo que es el caso más fácil. Yo hice un análisis con mis alumnos del 4º grado y ellos hicieron sin ayuda mía una comparación con la historia de la redención y con la historia de Moisés. Hicieron solitos, o sea, yo les dije que comparen con otra historia y ellos O de hicieron repente eso. con otras culturas que se separan, como es el caso de Prometeo y Jesús, Sí, son historias semejantes, me está diciendo. ¿verdad? Sí, O sea, por la paga, ¿verdad?, de querer entregar al ser humano algo así como el fuego, ¿verdad? Entonces, tiene que pasar por un castigo. Claro que Prometeo tuvo la intención de engañar a Zeus y después 2 veces, ¿verdad? Entonces, bueno, fue ese castigo que después fue encadenado y venía un águila y le comía los intestinos, ¿verdad? Cada 2 días. Otra versión dice que cada una noche, ¿verdad? Y que después el intestino se regeneraba para que otra vez, ¿verdad? Entonces, son cosas que se encuentran en común y de repente pasa ahí por la literatura y tradición de la región que la reproduce otra vez, ¿verdad? claro. Pero si nos ponemos a hablar de esto, Quique, vamos a Vamos a tardar. extendernos demasiado. Así que yo digo, para dejarlo en una próxima ocasión, ¿Está bien? desde ya te agradezco muchísimo, Quique, por la oportunidad de estar aquí. Espero que no sea la primera y última vez. O sea, fue la primera vez, pero espero que no sea la última vez. Y ahí también te invitamos para el próximo podcast, que vamos a tener a otro invitado. Fue un honor y nos vemos prontamente. Muchas gracias.